Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Alberto Moreno, psicoterapeuta, docente universitario y responsable del Centro de Psicología Elemental. Y el objetivo de esta charla es profundizar en algunos aspectos poco conocidos, de los que no se habla, pero que son importantes en la salud mental y la psicología. Veremos, por ejemplo, que el énfasis excesivo en la salud mental durante los últimos años puede ser contraproducente y que el exceso de autorreflexión inducido a veces por la terapia puede ser también perjudicial. Hablamos de conceptos como la inflación de la prevalencia, que se refiere a que hemos ido bajando el umbral de lo que consideramos patológico, y también de la idea de saciedad de identidad, por la que al pensar demasiado sobre quiénes somos y qué sentimos, terminamos más perdidos que si simplemente nos centramos en vivir. Y en la segunda parte de la charla cambiamos de tema, hablamos de la mente moral, de nuestros sesgos ideológicos, de cómo podemos reducirlos y también de cómo utilizar la herramienta de atribución de virtudes. Creo que es una charla muy interesante sobre temas que rara vez se mencionan, que pueden ser incluso polémicos, pero que me parecen de verdad relevantes y útiles. Antes de pasar a la entrevista, dos mensajes rápidos. El primero es que el sábado 8 de marzo, en unos pocos días, arranca el curso Vida Inteligente Plus, que te enseñará a utilizar la inteligencia artificial en el día a día, tanto en aspectos de productividad laboral y personal, como a la hora de planificar entrenamientos, un menú semanal personalizado, organizar tus finanzas e inversiones y mucho más. Son más de 20 horas de formación en directo y es una versión renovada y expandida del curso que hicimos el año pasado y que cursaron miles de personas. Tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente y repito, el sábado 8 de marzo tenemos la primera clase. Y en segundo lugar, el 26 de marzo haremos un webinar sobre los principales marcadores a realizar para evaluar tu estado de salud y hablaremos tanto de analíticas de sangre y cómo interpretarlas hasta información que podemos obtener de nuestros relojes inteligentes y mucho más. Tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/marcadores y están también los enlaces en las notas del episodio. Y sin más, damos paso a Alberto Moreno. Bienvenido al podcast, Alberto. ¿Cómo estás? Muy buenas, Marcos. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de charlar contigo sobre un tema que he mencionado por encima varias veces, del que creo que se habla poco y que tiene que ver con que quizás nos hemos pasado con alarma sobre la salud mental y esto puede ser también contraproducente, ¿no? Pero empecemos, si te parece, por tener una foto de esto que llamamos la epidemia de salud mental y si crees que realmente hemos empeorado. ¿Qué grandes cifras podemos dar, de tasas de depresión, de consumo de psicofármacos o lo que te parezca relevante? Sí, yo creo que es importante dar datos también para encuadrar la situación, pero tal vez antes de decir que estamos en una epidemia de salud mental, yo creo que merece la pena preguntarnos si realmente hay más enfermedad mental o simplemente estamos poniendo más atención en algo que siempre ha estado ahí, en realidad. En medicina, una epidemia, sabes que es un aumento rápido de una enfermedad en una población en concreto, y el tema es que aplicar este término a la salud mental puede ayudar, por una parte, a visibilizar el problema, pero también nos puede llevar a conclusiones precipitadas. Lo que sí sabemos es que los trastornos mentales se diagnostican más, que el consumo de psicofármacos ha crecido claramente y que la demanda de terapia está por las nubes. En España en concreto, las últimas cifras que he consultado, la depresión afecta a más del 4% de la población y la ansiedad es mucho más común, de hecho, en mujeres, cerca de un 14%, mientras que en hombres no llega al 8%. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, pues los casos de depresión y ansiedad han subido un 25% desde la pandemia. Hay que decir también que se recetan más antidepresivos y ansiolíticos que nunca. Entonces, el tema es que si miramos estos números, parecería que estamos peor que nunca, pero la pregunta es si realmente hay más trastornos o simplemente ahora se diagnostican más. Claro, porque sería paradójico, ¿no? Que justo cuando más atención se le presta, más recursos se dedican, más personas van a terapia, más normalizado está hablar de esto, pues parece que es cuando peor estamos. Pero como dices, es difícil comparar la situación actual con la de hace décadas, ¿no? Quizás lo que hoy se diagnostica como depresión, quizás antes sería un bache, o sea, hace 20 años sería un bache que pasa sin hablar con nadie, sin que figure ninguna estadística. Sí. O se habla también de esta hipótesis de la inflación de la prevalencia. Inflación de la prevalencia, sí, de la que hablaremos, sí. Sí, a ver, yo que me dedico a la consulta psicológica, no puedo negar que sí que hay algunas razones para pensar que alguna crisis o algo está ocurriendo, sin duda. La salud mental pública sobre todo está colapsada, pero incluso a veces la consulta privada. Y cada vez hay, pues, seguramente más gente joven que presenta ansiedad y, bueno, hay muchos factores, seguramente la hiperconectividad y en los tiempos que corren nos han metido en un bucle de comparaciones y de estrés constante, ¿no? El ritmo de vida que llevamos. Pero bueno, yo creo que hay dudas para hablar de epidemia
pues porque solamente antes muchos sufrían en privado, sin que se supiera, y ahora pues eso, hay más conciencia, hay menos tabús y bueno, además, no todo, un poco como tú señalabas, no todo malestar o sufrimiento es una enfermedad y a veces estamos etiquetando lo patológico como patológico lo que antes era parte de la vida, en definitiva. Así que yo tal vez diría que más que una epidemia, parece que estamos en una especie de crisis de bienestar, vamos a decirlo así, no solo porque haya más diagnósticos, sino porque vivimos en un contexto que sí que nos hace sentirnos más ansiosos, estresados o insatisfechos. Y a ver, seguramente la solución, lo hablaremos más adelante, no es solamente más terapia o más psicofármacos o más libros de autoayuda, sino preguntarnos también qué nos está llevando a este punto y cómo podemos equilibrar mejor nuestras vidas. ¿Y crees que, por ejemplo, las redes sociales juegan un papel en esto? Que quizás no estamos peor objetivamente que antes, pero que nos comparamos mucho más con los demás, con lo que vemos en estas redes y que eso contribuye a un mayor malestar emocional. Sí, yo creo que sí. De hecho, es una cosa que nos encontramos en consulta, el efecto Instagram que llamo yo, que básicamente, equivocadamente, podemos montar la película, la idea de que hay mucha gente feliz, viajando, haciendo cosas maravillosas, con desayunos, en fin, tropicales. Y claro, es un hackeo mental brutal. Sabes perfectamente que el grupo al que nos comparábamos evolutivamente era un grupo mucho más reducido. Entonces, el cerebro no puede calibrar ni calcular y tendemos a pensar, creo equivocadamente en ocasiones, que nuestra vida es mucho más que vacía o es insatisfactoria en comparación con todo lo que parece que vemos en ese espejo bastante ficticio, ¿no? A veces de las redes sociales y de Instagram, sobre todo, tal vez. Uh-huh. O sea, que esto puede influir y está después esa idea de la inflación de la prevalencia. O hablaba un newsletter reciente del concept creep o dilatación del concepto, supongo que se traduciría, y lo propuso de hecho Nick Haslam hace unos años en el campo de la psicología, de la psiquiatría, y se refiere a que los términos ligados a salud mental como que se han ido estirando, ¿no? Tanto de manera horizontal como vertical. A nivel horizontal se refiere a que abarcan nuevos fenómenos y a nivel vertical pues que se aplica a situaciones cada vez más leves, ¿no? Ahora hablamos de microtraumas, de microagresiones, o si antes a alguien le llamábamos simplemente tímido, que es normal, pues quizás ahora se le diagnostica con un desorden de ansiedad social, ¿no? Y además las etiquetas tienen consecuencias, o sea, si le pones a alguien una etiqueta, un diagnóstico, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad a un niño que antes simplemente se decía que era muy inquieto, bueno, pues esto puede tener consecuencias negativas, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que lo de antes fuera mejor, ¿eh? O sea, seguramente antes nos quedábamos cortos y había mucho estigma con la salud mental y no se hablaba de esto y eso es malo, pero quizás ahora nos hemos pasado en algunos casos. ¿Cómo lo ves? Sí, yo a todo esto que bien planteas lo llamo criterios diagnósticos XXL y en definitiva es eso. Ahora entran muchas más descripciones como problemas clínicos. Entonces, pues que casi todo encaja en un trastorno. De nuevo, los ejemplos que tú pones, yo qué sé, pues si antes te dejaba tu pareja, pues pasabas unos días escuchando canciones tristes, en las películas americanas te comías un helado en el sofá y era una mala racha. Hoy podrías encajar perfectamente en un diagnóstico de episodio depresivo leve. Entonces, lo que antes se llamaba cosas de la vida que pasan, ahora tiene un código en el manual de psiquiatría de turno. Y bueno, de eso va un poco la inflación de la prevalencia, que es una hipótesis al final. Va un poco de que la idea es que el aumento de diagnósticos en trastornos mentales no significa necesariamente que haya más enfermedad, sino que se ha cambiado esa forma de interpretar y de etiquetar el malestar. Así que lo que antes era parte normal de la vida, al menos tiene ahora muchas más probabilidades de ser visto como un problema clínico, como digo, sí. Y entendiendo que no es todo o nada, es decir, si vemos que los problemas mentales han aumentado un 30%, me invento, pues puede haber un 15% que sea real y objetivo y un 15% que se deba simplemente a esta inflación o patologización de cosas que antes se consideraban normales. Sí, yo creo que no hay que ir tampoco al extremo. Tú y yo hemos comentado el libro que habla sobre iatrogenia, que es un tema que comentaremos, de Bath Therapy. Pero, a ver, yo creo que sí, que claramente hay una parte positiva y es que haya más concienciación sobre salud mental. En definitiva, hace que mucha gente se beneficie de los recursos que hay, de toda la cantidad de herramientas, pero incluso tenemos que hablar también del abuso de, bueno, es una fórmula clásica, una solución clásica rápida, antidepresivos, ansiolíticos, y que cuanto más diagnósticos, más tratamientos, y puede que también más tratamientos signifique más ventas de medicamentos. A ver, yo tampoco creo que las farmacéuticas sean las únicas villanas de la película, pero de luego no van a quejarse si los diagnósticos siguen aumentando. Así que tenemos un problema también, además, con la salud pública, con el colapso que hay en la atención primaria y en salud mental.
sobre todo porque si todo el mundo recibe diagnóstico y busca tratamiento o tiene la conciencia de que algo le pasa, necesita ayuda, al final casos que son más leves, vamos a decirlo así, pues colapsan, dejan sin atención, sin recursos a personas que verdaderamente sí que necesitan pues, más dosis de terapia, por decirlo así. Y esto es un problema para un sistema que se satura y urgencias también que se ven más colapsadas, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Que los problemas leves desplazan a los graves, pero también hay que considerar la iatrogenia que mencionabas o el daño de los tratamientos, porque mucha gente asume que las terapias psicológicas no pueden hacer daño y que iatrogenia es que te dé un fármaco equivocado o pillar una infección después de una cirugía innecesaria, pero cualquier intervención suficientemente poderosa para curar es suficientemente poderosa para causar daño, ¿no? Y eso incluye las terapias psicológicas, ¿no? Pues sí, sin duda. Se habla poco en mi profesión y sé que no es un tema bien visto, reconocer que no somos el 100% de las veces eficaces. La psicoterapia, como ningún tipo de intervención, como tú dices, está libre de problemas, tanto de efectos secundarios como de efectos contraproducentes. Y además, a esto precisamente se llama iatrogenia. Yo creo que todo el mundo, tal vez no es un término tan conocido, pero es básicamente esa intervención que en lugar de ayudar acaba generando un efecto negativo, acaba generando más problemas. Es un tema que tiene poca publicidad y además en concreto en psicoterapia el tema es complejo porque no solamente depende del modelo terapéutico en el que tú estés trabajando y que aunque tenga evidencia científica, aquí el tema es que sobre todo va del terapeuta que aplica esa terapia. Así que dos psicólogos pueden utilizar exactamente el mismo enfoque, o creer ellos que aplican el mismo enfoque exactamente y tener resultados muy diferentes, y esto se puede ver a factores como la empatía, a la conexión con el paciente o a la capacidad para adaptarnos y generar los cambios que la gente necesita, además de la experiencia clínica de ese terapeuta. Eso parece que influye más que la teoría y que la tecnología que tengamos. Pues es un tema complejo porque al final se trata de una relación humana y como en cualquier relación, o hay química o no la hay, y esa es una de las limitaciones que hace que la terapia sea a veces iatrogénica, que no tengamos el 100% de eficacia. Y aquí hay un tema que mucha gente no cae en pensar y es cuando un tratamiento no funciona, cuando vas a consulta, después de pensártelo mucho, haces un esfuerzo invirtiendo dinero, tiempo y la energía además de abrirte y contar tu situación y no funciona la terapia o digamos que no hay ningún resultado. En general, mi experiencia como psicólogo es que la gente lo vive como un fracaso más que acumulan. Es algo así como un intento que no ha tenido ese resultado. Digamos que se pueden quedar más desesperanzados o desanimados tras un intento neutral, pero que no es neutral, bien intencionado de un psicólogo intentando ayudar. Así que incluso eso puede ser iatrogénico. Sí, sí. Pero en algunos casos no es que sea neutral y eso genere frustración, sino que puede haber también daño directo, ¿no? O sea, sí. Especialmente cuando hablamos de casos leves, ¿no? De esas condiciones que hace 20 años pues simplemente se pasaban y si ahora se patologizan en exceso, el riesgo de iatrogenia es mayor. Porque igual que en la medicina, cuanto más leve sea tu problema, el ratio beneficio-riesgo de la intervención es peor y al revés. Cuanto peor estés, pues mayor es el potencial beneficio y menos peso hay que darle al posible daño, ¿no? Entonces, o sea, el riesgo es doble. O sea, por un lado, restamos recursos a las personas que realmente necesitan esa ayuda psicológica y por otra, las personas con problemas, entre comillas, leves se exponen a un riesgo mayor. Sí. Y, por ejemplo, hace poco se publicó un metaanálisis que exploraba la relación entre la autorreflexión y la salud mental y venía a decir que un exceso de autorreflexión puede empeorar la salud mental, ¿no? Como que al autoanalizarte demasiado, pues puedes encontrar esos pequeños traumas, encontrar zonas de tristeza o darte cuenta de que quizás no tienes todo lo que tú querías. Sí. O sea, como que eso puede causar más problemas de los que resuelve y si la terapia te obliga, entre comillas, a hacer mucha introspección, a mirar demasiado hacia adentro, pues puede generar un empeoramiento de tu condición. O sea, y esta sería una posible vía de iatrogenia. Sí, ese es un factor súper potente, que ahora hablaremos si quieres con más calma, la saciedad de identidad, que es el nombre que recibe. Ese exceso de autorreflexión acaba siendo perjudicial, pero un poco como tú planteabas antes, yo creo que sí es importante de nuevo repetir que aquellos que tienen tal vez situaciones más leves psicológicas son los que pueden salir más perjudicados de una intervención psicológica. Pues una cosa muy simple también creo yo, y es porque la terapia o una ayuda o buscar consejos puede interferir con los mecanismos naturales que de verdad hacen que esas personas superen su situación, que sigue siendo vivir la vida, que es seguir conectado socialmente, seguir activo, en fin, lo que tú hablas sobre salud global. Así que lo curioso es que interfiere con los procesos que son más potentes para que la gente supere sus problemas. Así que estamos
generando, digamos, poniendo piedras en esas soluciones naturales. Está la llamada paradoja de la región beta, que se refiere a que a veces una crisis te da la energía para hacer cambios en tu vida, mientras que si tratamos el malestar con terapia, con fármacos, pues simplemente seguimos conviviendo con una situación negativa, ¿no? Cuando lo que buscamos no es anestesiar ese dolor, sino usarlo como catalizador para cambiar, ¿no? Y a ver, estoy generalizando mucho, obviamente, cada caso es distinto, pero quizás demasiado énfasis en la salud mental nos puede fragilizar también. O sea, cuando los humanos somos muy resilientes, o sea, nuestros ancestros superaban situaciones muy, muy duras sin ese apoyo farmacológico y de psicología que hoy tenemos y salían adelante, ¿vale? Y quizás hoy nos venimos abajo por, no sé, una crítica en Instagram. Y no quiero tampoco trivializarlo o tildarlo como problemas del primer mundo, pero el mensaje es que somos muy resilientes mentalmente y que venimos armados con capacidades innatas para superar muchos traumas y problemas, y quizás cuando patologizamos muchas condiciones cotidianas terminamos sintiéndonos más débiles de lo que somos realmente. Totalmente, si la incomodidad y los estresores horméticos son precisamente el motor que nos hace desarrollar estrategias y crecernos, estamos interfiriendo con algo tan elemental que ocurrió siempre al correr a sobreproteger a la población con consejos, con recomendaciones, a estupidizar a la gente que acaba pensando que de verdad necesita ese tipo de recursos porque sencillamente no se les permite en espacio y tiempo que ellos sean los que se enfrenten a esas dificultades. Así que una sobreintervención es para mí pura y atrogenia. Yo creo que durante el COVID fue como muy claro, al menos en el sector de psicólogos, pues muchos se lanzaron a colgar decálogos de cómo enfrentar el confinamiento, sin dejar que la gente desarrollara, que al final la gente igualmente lo hizo, su propio mecanismo de estrategias para superar esa crisis que vivimos, ¿no? Entonces, cuidado porque es algo además, yo insisto, muy bien intencionado, en el que yo me puedo incluir también, pero no somos conscientes a veces de cómo metemos ruido, interferimos con ese proceso natural de crecimiento. Sí, yo igual, ¿no? De hecho, muchas veces en el pasado he dicho esto de que todo el mundo debería ir al psicólogo y tal, y ahora creo que no. O sea, igual que no tienes que ir al traumatólogo si no te hace falta, pues no tienes que ir al psicólogo porque sí. Y lo digo sobre todo porque empezaron a salir pues este tipo de estudios, ¿no? Como vimos antes. Y segundo, porque he tenido un par de casos cercanos donde pasó esto, que empezaron a ir a terapia un poco por probar y terminaron, sobre todo un caso, con más problemas, ¿no? Como con muchas dudas, a resurgir cosas del pasado que tenía totalmente olvidadas y que no afectaban su vida de ninguna manera. Entonces, de nuevo, la gente con problemas se va a beneficiar de la terapia con muy alta probabilidad, pero si estás bien, más o menos bien, pues hay que entender que quizás no sea lo que necesites en tu caso, ¿no? O como dices, que podemos sobreintervenir sobre la población y eso tampoco es bueno. Sí, algunas cosas que pueden garantizar también que no generemos ese problema en personas que prueban con lo de ir al psicólogo, y es que también depende mucho la filosofía que tenga de fondo. Pero si tienes la convicción de que sí o sí tienes que hablar sobre la infancia y tienes que ahondar en encontrar traumas, al final vas a encontrarlo y vas a hacer que esa persona, una posibilidad es que salga peor de lo que entró. Hay modelos que son mucho más respetuosos, que plantean insertar los mínimos cambios en la vida de esa persona para que se desatasque, para conseguir recuperar el control. Y tiene mucho que ver también con poner el acento en los recursos, en las estrategias que ya han utilizado, en recordar esas cualidades y devolver, como digo, la capacidad a la gente para asumir sus decisiones. Son enfoques suelen ser más breves, de hecho, en cuanto de terapia. Y bueno, esto es un tema también que choca con la parte de negocio. De nuevo, es un tema incómodo de hablar, pero yo creo que tenemos una responsabilidad los psicólogos de intervenir lo más rápidamente posible y con eficacia por una cuestión de coste emocional, económico, y ni hablar ya de los servicios públicos, que yo creo que tienen esa obligación sí o sí de administrar bien el dinero público. Así que tal vez necesitamos tecnologías y enfoques que definitivamente vayan a generar la mínima intervención, pero el máximo cambio. Y bueno, sin duda esto es un tema complejo y es incluso un arte, dar con la tecla en cada caso, con el mecanismo de cambio que podría más rápidamente ser ese motor de cambio. 100%, o sea, que el énfasis vaya en eso, ¿no? En dar herramientas y no en remover demasiado el pasado, que no suele ayudar. Y como dices, depende mucho del enfoque utilizado por el terapeuta, por la confianza que sea capaz de crear, de la comprensión que pueda tener, de la capacidad de tocar la tecla adecuada. Y de nuevo, creo que es muy positivo que se haya normalizado ir al psicólogo. Estoy seguro de que esto ha ayudado a mucha gente, de que ha salvado muchas vidas, pero no pensemos que más es mejor, ¿no? Dicen esto de que poca medicina mata, pero mucha medicina también mata, y algo similar aplicaría si hablamos de salud mental. También, sí.
Y también es verdad que para un psicólogo es mucho más cómodo tratar a alguien, entre comillas, sano, que quizás tiene un poco de ansiedad, ¿no? Y es fácil charlar con él un par de veces a la semana, que tratar a una persona bipolar o con un trastorno grave, que es mucho más complicado, ¿no? A pesar de que esta persona es la que más se puede beneficiar. Así es, sí, así es. Entonces, bueno, el mensaje hasta ahora es que se debe hablar de salud mental, por supuesto, pero sin psicologizarlo todo y entendiendo, pues eso, que a veces estar triste es simplemente estar triste y no hay que mirar más allá, ¿no? Y esto conecta con otra idea que comentaste antes, que es la saciedad de identidad. ¿A qué se refiere y cómo puede contribuir esto a una mala salud mental? La saciedad de identidad ocurre cuando precisamente nos obsesionamos tanto con definir quiénes somos que acabamos en realidad más confundidos y desorientados de lo que empezamos. Cuando hay que poner algunos ejemplos previos, creo yo, para que se entienda bien, porque tiene bastante base científica, de hecho. Hay un concepto que se llama saciedad semántica que le precede, que es este juego casi que hacemos de niños de repetir una palabra muchas veces. Pues si repites patata, 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 patata durante 2 minutos, bueno, no hace falta. Llega un momento en el que pierde totalmente el sentido y no saben ni qué estás diciendo. Eso es la saciedad semántica, pero más allá incluso la saciedad perceptiva tiene que ver con fijar el foco de atención en algún estímulo. Yo siempre pongo el ejemplo del espejo. Si nos quedamos mirando un espejo a nuestra cara durante varios minutos, no hace falta tampoco mucho tiempo, rápidamente vamos a notar que esa cara empieza a resultar extraña, empezamos a ver cosas raras en la nariz, en la oreja. Y llega un punto en el que incluso podemos sentir desrealización o disociación. De alguna forma, esa saciedad perceptiva nos hace confundirnos. Pues sería un poco toda esta idea aplicada a la saciedad de identidad, aplicada a la personalidad. Cuanto más te analizas, menos claro tienes quién eres. Y yo diría que este fenómeno se ha vuelto cada vez más evidente, no digo que sea masivo ni que ocurra todo el tiempo, por esta era del descubrimiento personal, porque antes la introspección era prácticamente algo dejado para los filósofos o monjes que buscaban el nirvana, y hoy en día parece casi un requisito existencial, impulsado en gran parte por las redes sociales, por la cultura de la psicología pop, si quieres, y también por la cantidad de discursos motivacionales que encuentras en Internet para ser tu mejor versión. Y todo el problema no es reflexionar sobre quién eres, sino convertirlo en una búsqueda infinita, interminable. Y de hecho ahí habla mucho siempre de la parálisis por análisis. Yo creo que ocurre claramente ese fenómeno. Hay que decir que hacerse preguntas, por supuesto que es sano y entendemos que un punto de autorreflexión, sin duda, es un mecanismo necesario, pero que pasar demasiado tiempo entonces autoanalizándote puede hacer que te metas en un bucle mental sin ninguna respuesta clara. Eso es un poco el peligro de la saciedad de identidad. ¿Sí? Buscamos de nuevo el equilibrio, ¿no? O sea, tan malo es nunca mirar hacia adentro y hacerte esas preguntas, oye, ¿quién soy? ¿Qué es importante para mí? Como estar constantemente preguntándote estas cosas, ¿no? Y esto puede ocurrir además, yo creo, especialmente en jóvenes adolescentes, ¿no? Que por esa psicología pop, por mensajes de Instagram, de redes sociales, se les anima mucho quizás a preguntarse esto, ¿no? ¿Quiénes son? Si son felices o cuál es su identidad de género, y este cuestionamiento constante les termine creando una visión distorsionada de lo que son. Así es. A ver, nos pasa a nosotros como adultos, creo yo, cualquier conversación de cafetería, cualquiera te anima a que vayas al psicólogo o a que te chequeen las emociones. Esas emociones tienes que mirártelas. Es un comentario como muy habitual hoy en día. Pues esto en adolescente yo creo que claramente se complica, porque si hay un momento en la vida donde la identidad es un caos total, es la adolescencia. No solo porque las hormonas están en modo montaña rusa, sino también hay que lidiar con un montón de expectativas sociales que pueden llegar a ser absurdas, las redes sociales plagadas de mensajes también contradictorios y tal vez como guinda del pastel, una presión brutal por definirse lo antes posible. Preguntas del tipo que yo creo que ni tú ni yo nos hacíamos en nuestra época, ¿soy chico, soy chica, ambos, ninguno? Y más complicado todavía, ¿qué significa sentirme como cualquiera de esas cosas? Son preguntas hipercomplejas. Entonces, mientras intentan aclararse, el algoritmo de TikTok o de Instagram le bombardea con vídeos de autoexploración. Yo diría que incluso a veces en los centros escolares, en los colegios, se les dan mensajes del tipo que tienen que ser auténticos, pero también tienen que encajar en lo social. Y en casa a veces los padres preguntan, pues, ¿qué quieres hacer con tu vida? Como si alguien con 12, 13, 14 años tuviera alguna respuesta a esa pregunta. Yo, desde luego, no la tenía con esa edad. Así que esa introspección excesiva, al final la idea es que lejos de aclarar las cosas, les puede llevar a ese estado de parálisis, andar rumiando sobre quiénes son, cómo tienen que sentirse, en qué casilla encajan, para acabar pues mucho más confundido, incluso en el peor de los casos,
precipitándose o agarrándose a alguna conclusión o alguna definición solamente para solucionar el tema y dejar de pensar y encajar también un poco en esta especie de moda también actual. Tocas un tema polémico, pero creo que es importante, ¿no? Ese tema de animar demasiado a los jóvenes a preguntarse si son chico, chica o ninguno, o qué sentirse lo uno o lo otro. ¿Crees que todo esto puede haber influido en el auge de las identidades transgénero en los últimos años? Es un tema muy delicado, sin duda, y a ver, yo creo que el primero que decir es que es un fenómeno súper complejo que no creo que tenga una única explicación. O sea, que yo creo que hay factores sociales, culturales, personales que han influido seguramente en esta tendencia, y además hay que decir que el reconocimiento de la diversidad de género es un avance innegable. En fin, que las personas puedan expresarse libremente, sin miedo, es algo absolutamente positivo. Pero es verdad que uno de esos factores podría ser esta creciente presión, como decíamos, por definir la identidad de manera clara y tan temprana, tal vez. Yo diría también que hay un tema de estatus social, y también es un tema un poco controvertido, y es que en algunos círculos identificarse como algo diferente a ser hetero o cisgénero pues no solamente es aceptado, sino que otorga una cierta validación o pertenencia. Y esto no ocurre en todas partes, pero en ciertos grupos una identidad alternativa pues puede percibirse por eso, como más valiente, como más auténtica o como más especial, lo que puede hacer que algunos adolescentes pues se sientan atraídos por esas etiquetas más allá de que tengan verdaderamente una vivencia de disforia de género real, que son temas serios y que incluso a veces vemos en consulta porque merecen ayuda, no solamente respeto, y merecen apoyo, porque es un tema complejo. Pero cuando la identidad de género se convierte en una moda o una moneda de intercambio de estatus, pues eso puede llevar a decisiones precipitadas y, en fin, a una presión, como digo, excesiva. Sí, es un tema complejo, pero es un buen punto. ¿Y cómo podemos recomendar a los jóvenes que descubran su identidad, entre comillas, que no sé si es la mejor forma de ponerlo, pero creo que es bueno que se hagan ciertas preguntas, pero sin que caigan tampoco en rumiaciones ni exploren demasiado temprano cosas que no están capacitados realmente para entender y que pueden ser además demasiado influenciados por el entorno, ¿no? ¿Cómo podemos aconsejarles? Pues es una buena pregunta y yo tal vez tengo algunas sugerencias, pero no tengo respuestas contundentes como casi con cualquier tema, me imagino. A ver, de nuevo, recordemos que la adolescencia es una etapa en la que tendemos a definirnos en cuanto a la ropa que elegimos, en cuanto a la música con la que nos identificamos, etcétera. Y esto parece que está muy influido por el entorno, sobre todo por lo que hacen los compañeros, por nuestro grupo de iguales. O sea, cuando eres adolescente, eso es todo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que incluso además en el tema estatus, elegir al grupo con el que te sientes identificado también puede ser una garantía de que no se van a meter contigo, de que tienes un poco las espaldas cubiertas. O sea, que hay que plantear un poco la situación así. Y ahora, tal vez la pregunta de cómo hacer que descubran mejor su identidad, bueno, seguramente la identidad no es algo que se descubra de golpe, sino que es algo que se construye, que se moldea, que se experimenta a lo largo del tiempo. Yo creo que además otra idea importante es ampliar las referencias y no depender solo de las redes sociales. Que bueno, se han creado comunidades que pueden ser como de gran ayuda para los jóvenes, pues claro que sí, pero que también pueden generar visiones como muy limitadas de lo que es la identidad, sobre todo además por lo que también tú conoces bien, el sesgo de confirmación y por esta tendencia a consumir y visitar los lugares que generan esa cámara de resonancia que nos dicen lo que queremos básicamente escuchar. Alternativas, tal vez ampliar un poco el enfoque, pues leer libros, hablar con personas de diferentes edades, experiencias, explorar otro tipo de, pues eso, de lugares, de culturas, para salir de esa especie de burbuja de lo inmediato y de lo que tenemos más al alcance, ¿sí? La idea es que para mí la identidad es más bien un viaje, no un destino, y bueno, sobre todo tiene que ver con, creo yo, que explorar a través de la experiencia, más que de un exceso de introspección. Exacto, o sea, enseñarles a equilibrar reflexión con acción, ¿no? O sea, se habla también de orientación a la acción versus orientación al estado, a cómo estoy, y hay que equilibrar, como digo, pero en general la orientación a la acción es lo que ayuda a lograr objetivos ahí en el mundo externo, ¿no? O sea, como sabrás, en el mundo académico durante mucho tiempo se veía una relación entre autoestima y resultados académicos y se implementaron pues muchos programas pues que intentaban mejorar la autoestima, ¿no? Más basados en esa reflexión interna, pero se vio que la causalidad era al revés, ¿no? Que al lograr buenos resultados académicos, al hacer cosas, al estudiar, al esforzarte, etcétera, mejoraba la autoestima. O sea, al actuar
actuar cambiabas el estado, ¿no? Sí, sí, sí. O para personas con cierta ansiedad social, ¿no? Si vas a una fiesta, a un evento, pues en vez de pensar todo el rato en cómo me siento, piensa en cómo se sienten otros, en cómo puedes tú hacer que se sientan más tranquilos, más integrados. Y al hacer esto, quitas el foco en tu estado interior y lo pones en la acción hacia los demás y eso reduce ese malestar interno. Yo creo que lo has explicado bien porque al final parte de lo que somos se define por nuestra interacción con los otros, por ese intercambio. O sea, parece que ahí, en ese lugar intermedio entre los demás y nosotros, hay mucho más identidad, a veces que en conversaciones sesudas con nosotros mismos que pueden hacer perdernos. Así que tal vez yo creo que el equilibrio tiene que ver con evitar los extremos, y aquí también los estoicos, de los que tanto hablas tú, también plantean muchas herramientas. Pensar demasiado puede llevar a bloquearte y no hacer nada. Estar también todo el tiempo en la acción, agitados y ocupando el tiempo. Últimamente se hablaba sobre productividad, ese exceso que tenemos. Nosotros en consulta vemos mucha gente que llevan ritmos imposibles, pretenden aprovechar cada momento, que todo sea, como digo, productividad, y eso también hace que los niveles de ansiedad se disparen, que no se puedan parar ni un momento a pensar verdaderamente en qué momento de la vida están, qué necesitan, si hay que hacer algún cambio. Así que yo creo que el punto medio tal vez está en esa alternancia, que es un poco también la intermitencia de otras tantas facetas como el ayuno, etcétera, entre el descanso y el ejercicio. Es la alternancia entre pensar y actuar. Y, de nuevo, me gusta pensar mucho en términos de evolucionismo también. Si nos imaginamos a nuestros ancestros en la sabana africana, pues aquellos que solamente se quedaban reflexionando y mirando hacia adentro, pensando sobre sus miedos y estrategias, seguramente corrían mucho más riesgo de quedarse paralizados y de ser engullidos por alguna presa, pero también quienes solo se lanzaban a la acción, en fin, a lo loco, sin pararse a pensar, pues podían acabar envenenados por una hierba o una planta que comían, o por una emboscada, en fin. Así que yo creo que la evolución también favoreció a los que lograron una especie de balance, reflexionar lo suficiente para ver peligros y planificar, pero también estar en la acción, por supuesto, sí. Sí, exacto. Incluso hay explicaciones evolutivas o hipótesis sobre el origen de la depresión, ¿no? Que asumimos que es algo malo, pero si está ahí en la mente humana y es recurrente, seguramente es porque cumplía alguna función. Y se cree, por ejemplo, que después de momentos de una pérdida de estatus o ante un entorno hostil o ante una derrota, pues quizás lo mejor o lo más adaptativo era encerrarte en la cueva unos días, unas semanas para lamerte las heridas, ¿no? Hacer esa autorreflexión, no intentar nada durante un tiempo para no ahondar en el daño y quizás ese dolor intenso, como decíamos antes, sería el catalizador para salir después reforzado y actuar, ¿no? en el mundo exterior. Sí. Y por ahí podría estar la explicación, pero claro, si en vez de unas pocas semanas ese estado de autorreflexión, ¿no? o rumiación se alarga meses o años, pues ya es algo maladaptativo, ¿no? Que ya no cumple ninguna función real. Pero el mensaje para mí sería que somos resilientes, que tenemos muchas capacidades de recuperación y la terapia debería ir orientada a hacernos conscientes de estas capacidades y ayudarnos a ponerlas en acción. Es interesante porque esa explicación justo la utilizo a veces en consulta con personas más bien que tienen ese perfil más depresivo. Es muy útil hacer esa lectura. La depresión al final es meterte en una cueva, implica desconexión de lo social, implica paralizarte incluso físicamente. Muchas veces lo que vemos es que ocurren cosas importantes en la vida que te rompen o rompen tu esquema, tus expectativas, o hay una decepción, o tú fracasas en algún proyecto. Y esa especie de reset que implica encerrarte en la cueva es una recalibración interesante, porque a veces se ponen en remojo principios, valores, esquemas. Y yo creo que definitivamente tenemos que normalizar y permitir que tengamos periodos también de ese tipo, pues porque puede que eso sea justo lo que nos haga salir con una especie de reenfoque ahí fuera. Así que esas explicaciones evolucionistas a mí me parece que incluso son pues una herramienta potente para ofrecer explicaciones plausibles a por qué la gente sufre, y además yo creo que también está mucho más cercano a la ciencia, dentro de que a cierto punto es complicado demostrar totalmente al 100% que estas explicaciones evolucionistas son tal cual, pero son un marco interesante. Sí, es un marco interesante que aporta otra visión y creo que ayuda a entender al menos que las emociones incómodas tienen también su función, ¿no? O como dicen, tu mente tiene buenas razones para hacerte sentir malas emociones siempre que eso no llegue ya a ser maladaptativo y que genere sufrimiento innecesario, ¿no? Pero bueno, cambiando un poco de tema, quería hablar también de la mente moral, ¿no? O cómo los temas que tienen un componente moral o político, ¿no? Que está muy relacionado, activan zonas profundas del cerebro y hace tan difícil que las cambiemos. Sé que vas a hablar de esto en tu futuro libro y
hace un tiempo, ahora un par de años o algo más, entrevisté también a Pablo Malo, que tiene en su libro Los peligros de la moralidad, muy recomendable. ¿Qué nos puedes contar aquí y por qué nos cuesta tanto cambiar estas ideas? Bueno, pues yo creo que hay que decir algo que todos sabemos o que intuimos, que en general a los seres humanos nos cuesta muchísimo cambiar de opinión, y si se trata de política en concreto, la cosa se vuelve a veces casi imposible. No importa además si eres un genio matemático con 5 carreras, un filósofo de barra de bar, que cuando alguien desafía tus creencias, yo diría que las más arraigadas, tu cerebro reacciona como si estuvieras ante un peligro de muerte, tal cual. Tú hacías una pregunta clave: ¿por qué es tan difícil cambiar esas ideas? A ver, posiblemente nuestras ideas políticas no son simplemente opiniones. Esto lo contaba también Pablo Malo mucho en su libro. Son parte de nuestra identidad y, por tanto, no defendemos nuestras creencias solamente porque creamos que son lógicas o tengan sentido, sino porque sentimos que forman parte de quienes somos. Es como nuestra camiseta del equipo favorito, que no la tiramos porque es nuestra y tiene toda esa carga emocional. De hecho, son muchas investigaciones. Hay una que me gusta mucho de Sam Harris, que tú lo conoces también, un neurocientífico que tiene un podcast fantástico, que planteó junto con Jonas Kaplan, otro psicólogo, hacer un experimento de esos graciosetes que le gusta hacer a veces a los psicólogos y a los científicos en general. Metieron un montón de personas en un escáner cerebral y lo que hicieron fue presentarle argumentos que contradecían sus creencias, o sea, que fueron directamente a tocarle las narices, básicamente. El resultado fue que cuando los argumentos eran sobre temas banales, temas triviales, la reacción era solamente moderada, pero cuando tocaban creencias políticas, Marcos se liaba parda. Su cerebro se encendía como un árbol de Navidad y se activaban las mismas áreas relacionadas con la identidad y respuesta al miedo, lo que posiblemente significa que el cerebro no distingue entre alguien que cuestiona tu ideología y alguien que amenaza tu integridad física, o un león, véase también. Y lo peor de todo es que cuanto más nos intentan convencer con datos, esto creo que lo hemos vivido todo, más nos aferramos a nuestra idea. Es como intentar apagar fuego con gasolina. Cuanto más nos sentimos atacados, más nos reforzamos, tenemos ese eco de confirmación también en nuestras creencias, y es un efecto rebote que complica mucho que reconsideremos a veces nuestras posturas. De hecho, nos volvemos más radicales. Bueno, sabes que en Estados Unidos se habla mucho sobre cómo la población está como cada vez más polarizada, el discurso sobre todo político, y en definitiva parece que es una pérdida absoluta de energía y tiempo, que es casi como hacer cambiar de opinión a tu cuñado en la cena de Navidad, que además de que no puedes, se monta un poco la bronca. Pero hay que decir además que no solamente esto tiene que ver con ideas políticas, sino con temas como la religión, cualquier fanatismo deportivo, incluso la famosa guerra entre marcas, que si iPhone, Android, que si Marvel o DC, o sea, eso afecta a todo eso. Es el mismo patrón, básicamente. Al final no defendemos ideas, defendemos a nuestra tribu, y claro, cuestionar la creencia de alguien puede hacer que sienta que está perdiendo su lugar en el grupo, y eso, evolutivamente hablando, es un problema, como tú bien sabes, porque estar aislado significaba no sobrevivir o tener menos probabilidad de sobrevivir. Y aunque ya no vivimos en ese entorno ancestral, nuestro cerebro sigue funcionando con esa lógica primitiva. Has dicho varias cosas muy interesantes. La primera es que la inteligencia no te protege de esto. De hecho, algunos estudios indican que las personas más inteligentes usan esa inteligencia para defender mejor sus ideas, no para cuestionarlas. Sí, así es. Porque, como decías, tiene que ver con tu identidad, ¿no? Y nadie la quiere ver amenazada. Por eso no es un tema de inteligencia, sino de carácter, de sabiduría, de pensamiento crítico. Y esto es lo que debemos intentar desarrollar, que es algo de lo que hablo mucho en mi nuevo libro, Sabiamente, ¿no? Y segundo, como decías ahora al final, somos seres tribales. O sea, las creencias nos unen, nos ayudan a colaborar con nuestro grupo para competir con otros grupos. Y esto contribuye sin duda a esa polarización de nosotros contra ellos, ¿no? Que siempre ha existido, pero seguramente las redes sociales magnifican estas diferencias y esta polarización, no sé cómo lo ves. Sí, yo sí creo también que las redes sociales vienen a polarizar aún más, a hacer que este efecto sea mucho mayor por aquello de que nuestro cableado cerebral divide el mundo entre nosotros y ellos. Es así de claro. Y de nuevo, aunque eso nos ayudó a sobrevivir en el pasado, hoy puede ser, creo yo, o es el motivo de conflictos de todo tipo, políticos, rivalidades entre equipos o peleas absurdas en Twitter, en X. En los estudios con neuroimagen es súper impresionante ver cómo la amígdala, que es esa estructura que se encarga de detectar amenaza, ya sabes, decide incluso en milisegundos quiénes son de los nuestros y quiénes no. Y claro, a veces acierta y otras veces exagera y se equivoca, sin duda.
Entonces, claro, este mecanismo nos une a los nuestros y es algo claramente positivo en cuanto a la parte de cooperación y solidaridad, pero también puede alimentar esa desconfianza hacia los demás. Y es que yo creo que el tribalismo, en esencia, parece que obviamente no es ni bueno ni malo, pero puede generar estas dos caras, esa cooperación entre seres humanos, pero también exclusión, conflicto, guerras. Así que, bueno, es un tema complejo, de hecho. Sí, sí. De todas maneras, yo creo que no estamos tan polarizados como pensarías si pasas mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en Twitter o en X. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Pues que al final el algoritmo favorece el engagement, ¿no? Favorece la atención. Y estos mensajes de miedo, de alarma, de ataques contra el enemigo, y en definitiva las posturas más extremas, ¿no? A pesar de ser minoritarias, generan mucha más atención que las posturas moderadas, que son la mayoría. Y como nuestro cerebro saca conclusiones de lo que ve y ve muchas posturas extremas, pues se queda con esa idea y bueno, esto es un problema, ¿no? Y mi experiencia en cualquier caso es eso, de que cuando estás en el mundo real, offline, no hay tanta gente con visiones extremas, ¿no? Y además creo que el diálogo cara a cara es mucho más típico que en las redes sociales, ¿no? Donde el anonimato y el hecho de que estás tú solo ahí en tu casa mirando una pantalla y esto nos desconecta de nuestra humanidad, no percibes ese lenguaje no verbal o la entonación de la otra persona y al final decimos cosas que nunca le dirías a alguien cara a cara, ¿no? O sea que bueno, creo que las redes sociales amplifican esa percepción de tribalidad, de polarización. Sí, es mucho más fácil deshumanizar a ese desconocido que tiene un seudónimo y además, claro, tenemos esa adicción entonces a aferrarnos a grupos y además que se han hecho experimentos muy chulos para ver cómo al azar formaban grupos y les decían básicamente que tenían que defender posturas y bueno, la idea es que rápidamente empezaban ya a posicionarse, a favorecer a los suyos y a ver a los demás con cierto recelo. O sea, es un proceso como tan natural, eso de nosotros frente a ellos, que nos encanta ser parte de algo, aunque sea un club de fans de la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. Y eso claramente ha sido potenciado, yo creo que es muy perverso, como los algoritmos sí que ahí hacen que eso se agudice más, aunque yo también tengo una visión bastante positiva. Yo creo que cuando ves las cifras de consumo de usuarios activos en Twitter, en X, verdaderamente ves que ni mucho menos es la mayoría de la población, es un mínimo, de hecho, de personas, pero que hacen tal vez mucho ruido. Y yo creo que también hay otro fenómeno que se ve muy acentuado y es el pegamento de las tribus. Sabemos que es encontrar una amenaza común, que eso hace que se cohesione mucho más. Y sobre esto podemos poner muchos ejemplos que han pasado siempre en realidad. Tampoco es un fenómeno tan nuevo. Vecinos que se odian, que de repente se unen porque hay en fin, hoy en día sería pues alguien que pone reggaetón a las 3 de la mañana o aquí en Málaga, pisos vacacionales, que es un tema también que la gente está en contra. Así que, sin duda, siempre se ha dicho que tener un enemigo en común es una de las cosas que más cohesiona. De nuevo, yo creo que eso también está potenciado mucho por las redes sociales. Y aún así, yo creo que, fíjate, yo pienso que como toda tecnología nueva que irrumpe, necesitamos un periodo de aprendizaje, de maduración, de tocar fondo, bueno, como un péndulo que suele ser la historia, para empezar a recular. Y yo diría que, igual que creo que tú planteas hace algún tiempo, que hay mucha gente que es consciente de que tienen que desconectarse un poco más de las redes sociales y volver a conectarse mucho más en lo social, etcétera, etcétera. O sea que yo soy relativamente optimista de que, bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poco a manejar todo esto, sí. Sí, yo espero que también. Y va a depender de nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, has hablado alguna vez del concepto de atribución de virtudes, ¿no? Que podría ayudar en ese sentido. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo podemos usar? Y también qué posibles riesgos podría tener. Sí, creo que es un tema poco conocido y, bueno, ya se han hecho unos cuantos estudios en psicología. La atribución de virtudes es una especie de truco psicológico con efectos a veces sorprendentes. Básicamente, si le dices a alguien que es generoso, es mucho más probable que actúe como tal, como si lo fuera. No porque haya cambiado de repente su personalidad porque se lo diga, sino porque tendemos a buscar esa coherencia con la imagen que proyectamos. Entonces, si nos etiquetan de manera positiva, tendemos a comportarnos acorde más con esa expectativa. A ver, desde pequeños además, yo creo que el modo en que nos describen va dejando huella en nuestra identidad. Al final, la autoimagen se forma, creo que en un gran mensaje por los mensajes que recibimos. Pues si nos dicen que somos torpes, graciosos, listillos, vamos a perpetuar un poco esa imagen que tienen nosotros. Y en definitiva, la atribución de virtudes no tiene que ver con mentir ni con repartir elogios vacíos, como si fueran panfletos de un político en campaña, sino se trata de ayudar a las personas a ver en sí mismas esas cualidades que quizá a lo mejor no tienen muy presentes, pero que están ahí. Y de hecho en terapia es algo que tenemos muy presente como herramienta, pues porque en parte nos encargamos o intentamos
pues reconstruir narrativas personales, tal vez llenas de etiquetas negativas, de yo soy depresivo, yo soy incapaz, y más bien resaltar pues esas fortalezas pues para que de nuevo retomen el control. Entonces, al margen incluso de la consulta de psicología, yo creo que esto se puede ver también, se puede aplicar, en relaciones de pareja, en el trabajo, con amigos. O sea, esto de reconocer un poco más las virtudes de los demás, pues no solamente creo que refuerza los comportamientos positivos de otros, sino que también incluso fortalece los vínculos. Al final, decirle a alguien que es muy considerado, pues puede hacer que actúe con más consideración y que te tenga más aprecio también, por supuesto. Pero de nuevo, como todo tiene sus límites, los peligros de los que hablas sin preguntas, exagerar o utilizar mucho esta estrategia, que de hecho no creo que tenga que ser una estrategia, puede sonar falso y manipular con halagos interesados claramente acaba generando desconfianza, o sea que no sería esa la idea. Para mí el dilema es si el cambio de conducta impulsado por estas etiquetas es auténtico o solamente es una respuesta condicionada, es un poco también el debate que hay, pero yo creo que si alguien actúa de forma generosa solo porque le dijeron que lo es, que tenemos que plantearnos si es una virtud. Yo creo que quizás sí, porque al final lo que hacemos define lo que somos y una simple frase puede ayudar a alguien a ser mejor. Así que tal vez valga la pena usar este pequeño hack de psicología como algo positivo. ¿Sí? Es como una variante del famoso efecto Pigmalión, ¿no? Que hay también estudios. Por ejemplo, a un grupo de niños del colegio le decían que era especialmente capaces o inteligentes o que tenían muchas expectativas para ellos. A otro grupo no le decían nada y aunque no había diferencias reales entre los grupos, aquellos a los que habían generado estas expectativas tuvieron mejores resultados académicos, ¿no? Como que somos influenciados por las expectativas o falta de expectativas de los demás y esto aplica tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y obviamente, como decías, no se trata de engañar, pero bueno, creo que confiar en nuestras capacidades nos va a ayudar y los que tengan hijos, pues que creen en ellos esas expectativas también para darles cierta dirección. Sí. Tú dices al principio que no es neutral el lenguaje que utilizamos. Desde luego que no. Yo me dedico básicamente a manejar el lenguaje, utilizarlo a favor de las personas que vienen a consulta. Sin duda tiene un efecto la narrativa. Ya las personas vienen con una historia acerca de su vida, de quiénes son, de qué hacen bien, qué hacen mal. Y tenemos la responsabilidad también de cuidar un poco el lenguaje porque efectivamente ese tipo de devoluciones yo creo que hacen que también tengamos pues, un autoconcepto un poco más sano e incluso que las relaciones sociales se puedan ver favorecidas por ese tipo de intercambio, mucho más en aquellas cosas que valoramos de otros y no tanto en aquello en lo que no estamos de acuerdo, por ejemplo, que hemos hablado mucho de polarización. Sí. Perfecto, Alberto, pues lo vamos a dejar aquí. Creo que es un buen mensaje para terminar. Me parece que ha sido una charla provocadora en el buen sentido, ¿no? De salirnos de los clichés tradicionales y abordar este tema desde otra perspectiva que me parece también importante. A ver qué le parece a la audiencia. Y nada más, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por atreverte a explorar estos temas y seguimos en contacto. Gracias a ti, Marcos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.